La fortaleza de Alcántara se erguía como una garra de piedra ocre, clavada en el corazón de un desfiladero barrido por un viento que nunca descansaba. Era la última frontera del imperio, un bastión de orden brutal contra la caótica libertad del desierto. Su plaza central no exhibía la belleza de fuentes o jardines. Era un suelo de polvo apisonado y piedras de castigo, cocido bajo un sol implacable que no ofrecía misericordia. El aire era una mezcla rústica y primal que olía a arena caliente, al cuero de las sillas de montar y las armaduras, y al miedo metálico que emanaba de la multitud congregada, un olor sutil pero inconfundible, como el de una tormenta a punto de estallar. Era un lugar construido no para el confort, sino para la sumisión. El contraste visual era absoluto y diseñado para intimidar. Arriba, recorriendo las imponentes murallas, centinelas con armaduras de bronce pulido reflejaban la luz del sol, símbolos relucientes del orden y del poder incuestionable del imperio. Representaban la ley, la distancia, la fuerza organizada. Abajo, en el polvo y la suciedad, una mujer estaba a punto de ser públicamente quebrantada, su sufrimiento transformado en un espectáculo para servir de ejemplo. El profundo silencio del desfiladero, normalmente roto solo por el aullido del viento, estaba ahora lleno de una tapicería de sonidos crueles. Los murmullos venenosos de los espectadores y el chasquido seco y nauseabundo del látigo al cortar el aire y encontrar la carne. En el centro de la crueldad estaba Sara, una herbolaria de 20 años cuyas manos conocían más sobre la delicadeza de la curación que sobre la brutalidad del miedo. Sus ojos, del color de aceitunas oscuras y profundas, estaban fijos en el suelo de tierra, no por vergüenza o sumisión, sino como un escudo escondiendo la llama de desafío que ardía tercamente en su interior. La acusación era una farsa venenosa. Usar veneno para curar al hijo del magistrado local, un niño que había sucumbido a una fiebre misteriosa que ni sus hierbas lograron vencer. Era una mentira conveniente que desviaba la culpa y satisfacía la necesidad de un culpable. Su túnica de algodón crudo, antes limpia, estaba ahora rasgada en varios lugares, manchada por el polvo y por su propia sangre, que florecía en patrones carmesí en su espalda. Sus muñecas estaban en carne viva, desolladas por las ásperas cuerdas que la ataban al poste de castigo. Pero ella no les daba la satisfacción de un grito. Con cada golpe del látigo, su cuerpo se contraía, absorbiendo el dolor en un silencio pétreo que enfurecía a sus acusadores e intrigaba a los pocos observadores con una pizca de humanidad. Ella era el ancla de una injusticia salvaje, un símbolo de la sabiduría antigua, de la curación de la tierra, siendo aplastada bajo el peso de la ley ciega de los hombres. Fue en este escenario de desesperación calculada que el jeque Tarik, comandante de la fortaleza, regresó. A sus 35 años, no era un noble de cuna, sino un guerrero forjado en el desierto, cuyo ascenso se debía puramente al mérito, a una lealtad feroz y a una reputación de justicia inflexible como una hoja de acero. Su rostro era austero, un mapa de batallas y largas jornadas bajo el sol, marcado por una fina cicatriz que le atravesaba la ceja derecha. Su mirada era su arma más afilada, entrenada para ver a través de las mentiras en campos de batalla y en los corazones de los hombres. Despreciaba la política mezquina que infestaba las ciudades del imperio. Él y sus hombres regresaban de una patrulla de semanas en las profundidades del desierto, cansados, cubiertos de una gruesa capa de polvo, y soñando con agua y descanso. Lo que encontró, sin embargo, fue la plaza de su fortaleza transformada en un circo de crueldad. Reconoció de inmediato la mano del magistrado, un hombre corrupto y su rival silencioso, cuya autoridad se basaba en el miedo,
no en el respeto. Para Tarik, la verdadera fuerza de Alcántara no residía en sus o en la dureza de sus castigos, sino en el honor de sus hombres y en la justicia de sus acciones. Y lo que veía ante sí no era justicia, era una actuación enfermiza de poder. Tarik llegó en el exacto momento en que el verdugo, un hombre rudo con brazos como troncos de árbol, levantaba el látigo para lo que parecía ser el golpe final, uno que podría robarle la conciencia o incluso la vida a Zahra. Que la justicia del imperio sea vista y temida, proclamó el magistrado, un hombre obeso y de rostro flácido, deleitándose con su autoridad. Pero la mirada entrenada de Tarik captó detalles que la multitud sedienta de sangre ignoraba. Vio la pequeña bolsa de cuero que se había soltado de la cintura de Zahra durante la flagelación, esparciendo por el suelo un puñado de hojas secas y semillas negras. Las reconoció al instante. Eran hojas de nigela, la flor del desierto, una hierba conocida entre las tribus por su increíble potencia contra las fiebres, pero completamente inofensiva. Era un remedio, no un veneno. Entonces su mirada se fijó en el magistrado. Notó la palidez azulada casi imperceptible alrededor de los labios del hombre, un brillo sudoroso en su frente a pesar del calor seco. Eran las señales sutiles, pero inconfundibles, de un vicio de opio. La verdad golpeó a Tarik con la fuerza de un rayo en cielo despejado. La herbolaria no falló. El niño probablemente murió de una purga o de un tratamiento equivocado ordenado por su propio padre para ocultar su vicio o sus efectos. Zahra no era una asesina, era un chivo expiatorio. Su castigo público era una cortina de humo, una distracción cruel para ocultar la podredumbre que se sentaba en la silla de la justicia. La furia que se alzó en Tarik era fría y precisa. Con una sola palabra que cortó el aire como la propia hoja de su espada, cambió el destino. «¡Deténganse!», ordenó. Su voz no fue alta, pero estaba cargada con el peso de 1000 batallas y una autoridad que ningún hombre en Alcántara se atrevería a desafiar. El brazo del verdugo se congeló en el aire. El silencio cayó sobre la plaza, repentino y absoluto. Tarik no envió a un guardia. Desmontó de su caballo de guerra con un movimiento fluido y cansado y caminó a través de la multitud, que se abrió ante él como el mar rojo. Ignoró por completo al magistrado boquiabierto y a los guardias atónitos. Sus ojos estaban fijos solo en la figura ensangrentada y resiliente atada al poste. Sin dudar, desenvainó su daga de combate y con 2 cortes, rápidos y precisos, rompió las cuerdas que ataban las muñecas de Zahra. Liberado el soporte, su cuerpo exhausto cedió, pero antes de que pudiera golpear el suelo, él la sostuvo. Y entonces, en un gesto que envió una onda de choque por toda la fortaleza, un acto que rompía todos los protocolos de casta y poder, la levantó en sus brazos. La cabeza de Zahra cayó contra su pecho, y en medio de la agonía del dolor y la neblina del agotamiento, sintió la fuerza contenida en aquellos brazos y el olor a polvo del desierto que emanaba de él. Extrañamente, por primera vez en días, aquel olor le pareció el aroma de la seguridad. Tarik alzó la mirada y su furia silenciosa barrió la plaza antes de fijarse en el rostro pálido del magistrado. «Esta mujer está bajo mi protección», declaró Tarik, su voz resonando contra las piedras antiguas de la fortaleza. Cada palabra era una piedra lanzada contra la autoridad del magistrado. «Su sentencia termina aquí. La investigación comienza ahora». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó de la plaza, llevando a la herbolaria inconsciente. Sus pasos firmes y deliberados no eran solo una retirada, eran el inicio de una rebelión silenciosa contra la tiranía y la corrupción. Si el coraje de este guerrero ya ha despertado algo en ti, dinos desde qué parte del mundo ves esta historia y suscríbete para descubrir qué sucede cuando el honor
desafía al poder. El pasado de Tarik no estaba escrito en pergaminos de nobleza, sino grabado en la arena del desierto. Hijo de un jefe de una tribu menor que se alió con el imperio, aprendió desde muy joven que la lealtad era una moneda de dos caras y que el honor era el único bien que un hombre no podía permitir que le robaran. Ingresó en el ejército como un soldado raso y ascendió en la jerarquía a través de pura valentía, inteligencia estratégica y una capacidad innata para inspirar lealtad en sus hombres. Para él, la justicia no era un concepto abstracto discutido por burócratas en la capital, sino el cimiento sobre el cual se construía la verdadera fuerza. Su rivalidad con el magistrado era profunda, lo veía como la personificación de todo lo que despreciaba. Un hombre que usaba la ley como un garrote para servir a su propia codicia. La fortaleza de Alcántara era su reino y su responsabilidad. Conocía cada piedra, cada grieta en las murallas y, lo más importante, conocía el alma de los hombres que servían bajo su mando. Eran guerreros endurecidos, hombres que lo habían seguido a través de tormentas de arena y emboscadas enemigas. Su lealtad no era hacia el sello del imperio, sino hacia el hombre que sangraba a su lado. Al llevar a Zara a sus aposentos, Tarik sabía que estaba trazando una línea en la arena. Estaba desafiando no solo a un magistrado corrupto, sino a todo un sistema que permitía que hombres como él prosperaran. Era un riesgo calculado, una apuesta al honor de sus soldados contra el poder político de su rival. Zara, por su parte, provenía de un linaje de Nundosentosen, curanderas, mujeres que pasaban de generación en generación el conocimiento secreto del desierto. Aprendió a leer las señales en la tierra, a entender el lenguaje silencioso de las plantas y a encontrar remedios donde otros solo veían aridez. Su sabiduría no provenía de libros, sino de la observación paciente y del respeto profundo por la vida. La acusación de envenenamiento no fue solo un ataque a su persona, sino una profanación de todo lo que ella representaba. Para ella, usar su conocimiento para causar daño era un pecado impensable, una traición a la confianza que tanto la naturaleza como su pueblo depositaban en ella. Cuando despertó, no estaba en una celda fría, sino en una cama austera dentro de aposentos espaciosos, pero sencillos. El dolor en su espalda era una brasa ardiente, pero su mente estaba despejada. Vio a Tarik sentado en una mesa, limpiando su espada con un paño aceitado, el sonido metálico suave y rítmico. El miedo inicial dio paso a una cautela profunda. Este hombre la había salvado, pero también era el comandante de la fortaleza, el símbolo máximo de la fuerza que había permitido su humillación. La bondad de un hombre poderoso, había aprendido ella, a menudo era solo el preludio de otra forma de cautiverio. Su gratitud estaba en guerra con su desconfianza. Las primeras interacciones entre ellos estuvieron marcadas por esa tensión. Él le trajo agua y un ungüento para sus heridas que ella aceptó con un silencioso asentimiento de cabeza, insistiendo en aplicárselo ella misma. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó finalmente, su voz ronca por la deshidratación y el dolor. Tarik dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. «Porque vi una injusticia», respondió él, su voz grave y sin adornos. «Mi deber no es solo mantener estas murallas en pie, sino también garantizar que el honor resida dentro de ellas». La respuesta era directa, pero para Zara, el honor de un soldado imperial era un concepto peligroso y extraño. El conflicto interno de Mindorusint, Zara era un torbellino. Una parte de ella quería creer en aquel hombre de mirada cansada y manos firmes, que la trataba no como a una prisionera, sino como a una huésped herida. Otra parte, la que llevaba las cicatrices del látigo y el recuerdo de la multitud burlona, le advertía que no confiara. Podría ser todo un juego, una maniobra en su rivalidad con el magistrado. E incluso si su intención era genuina,
Él seguía siendo un conquistador, un siervo del imperio que había subyugado a las tribus libres. Aceptar su protección parecía una traición a su propia identidad. Tariq, por su parte, enfrentaba su propio dilema. Proteger a Zara era un impulso instintivo, la única respuesta honorable a una situación deshonrosa. Sin embargo, él era un comandante y sus acciones tenían consecuencias. Proteger a una herbolaria acusada sin pruebas concretas de su inocencia era un acto de insubordinación flagrante. Estaba arriesgando su posición, su reputación y potencialmente la estabilidad de la fortaleza. La ley imperial, incluso cuando era administrada por un hombre corrupto, era la ley. Desafiarla abiertamente podría ser interpretado como traición, un crimen castigado con la muerte. Su instinto de guerrero estaba en guerra con su deber de soldado. Mientras tanto, el magistrado no perdió el tiempo. Furioso y humillado, actuó rápidamente para cambiar la situación a su favor. Envió un mensajero a caballo a la capital, con un informe cuidadosamente redactado para el gran visir. En el informe pintaba a Tariq no como un defensor de la justicia, sino como un tirano impulsivo que había sucumbido a los encantos de una bruja del desierto, desafiando la ley imperial y liberando a una criminal convicta. La fortaleza de Alcantara, escribió, estaba bajo el control de un comandante renegado. La disputa de poder, antes una rivalidad silenciosa, había estallado, y Zara, refugiada en los aposentos de Tariq, era ahora el epicentro de una tormenta que amenazaba con engullirlos a todos. La fortaleza de Alcantara se transformó rápidamente en una olla a presión. La noticia del desafío abierto de Tariq se extendió como fuego en paja seca, dividiendo a la guarnición en dos facciones distintas. Los soldados veteranos, aquellos que habían sangrado junto a Tariq en el desierto, permanecieron leales a su comandante sin dudarlo. Para ellos, la palabra de Tariq valía más que cualquier sello de un magistrado que raramente salía de la sombra de las murallas. Formaron un cordón silencioso y vigilante alrededor de los aposentos de su jeque, sus lanzas y miradas endurecidas formando una barrera impenetrable. Eran la muralla viva del honor contra la marea de la corrupción. Por otro lado, los burócratas, los funcionarios administrativos y la guardia personal del magistrado, hombres cuya lealtad era comprada con monedas y promesas de ascenso, se unieron a su amo. Veían a Tariq como un salvaje, un soldado indisciplinado que amenazaba el orden y la estructura de poder que les proporcionaba una vida cómoda. El magistrado, sintiendo su apoyo, se volvió más audaz. Empezó a emitir órdenes, intentando aislar a Tariq, cortando el acceso de sus hombres a los almacenes de grano y a los pozos principales. La fortaleza, antes un símbolo de unidad contra el mundo exterior, estaba ahora en guerra consigo misma. Una guerra fría librada en pasillos de piedra y miradas de odio. En los aposentos del comandante, la tensión era de otra naturaleza. Zara, mientras sus heridas físicas comenzaban a cicatrizar gracias a sus propios ungüentos, sentía el peso de ser el epicentro de la crisis. Veía los rostros preocupados de los soldados leales a Tariq y oía los gritos ahogados de órdenes y contraórdenes desde el patio. La culpa la corroía. «Luchan por mi causa», le dijo a Tariq una noche, su voz cargada de angustia. «Tu protección te está costando todo». Tariq, que estudiaba un mapa de la región, levantó la vista. «No luchan por ti, Zara. Luchan por el alma de esta fortaleza. Tú eres solo el campo de batalla donde se está librando esta guerra». Fue durante esos días de asedio interno que la confianza entre ellos comenzó a forjarse, no en palabras de consuelo, sino en acciones y conocimiento compartido. Zara, al ver la situación cada vez más insostenible, le reveló a Tariq un secreto que pocas personas vivas conocían. Cuando era niña, mi abuelo, que ayudó a reconstruir estas murallas,
Me mostró los caminos antiguos, dijo en voz baja. Existen pasadizos bajo la fortaleza, túneles que los primeros constructores usaron. No están en ningún mapa. La información era un regalo de valor incalculable, una demostración de confianza que iba más allá de cualquier gratitud. Tariq comprendió inmediatamente el significado estratégico de aquella revelación. Una lucha abierta dentro de las murallas sería una masacre, una victoria pírrica que dejaría a Alcantara vulnerable a ataques externos. Su lealtad no era solo hacia sus hombres, sino hacia la propia fortaleza y su misión de proteger la frontera. La propuesta de Sara ofrecía una tercera vía, una que no exigía rendirse ni librar una batalla fratricida. Su respeto por ella, que comenzó como admiración por su resiliencia, se transformó en aprecio por su inteligencia y coraje. Juntos comenzaron a trazar un plan audaz. El magistrado, impaciente y sintiendo que el tiempo corría en su contra antes de que llegara la respuesta de la capital, cometió un error fatal de cálculo. Sobreestimando su poder, emitió una orden de arresto formal contra Tariq por insubordinación y traición. Ordenó a su guardia personal que rodeara los aposentos del comandante y lo arrestara, vivo o muerto. La ley debe cumplirse, gritó desde su balcón, intentando inflamar la situación y forzar la mano de Tariq. Esperaba una rendición humillante o una explosión de violencia que justificara sus acciones ante el visir. No esperaba el silencio. Cuando la guardia del magistrado avanzó, encontró los aposentos de Tariq vacíos. La puerta no estaba cerrada con llave y dentro todo estaba en orden, excepto por una pequeña bolsa de hojas de nigela dejada deliberadamente sobre la mesa. Era un mensaje silencioso, un símbolo del motivo real de aquel conflicto. El pánico comenzó a apoderarse del magistrado. Tariq y la herbolaria no estaban acorralados, habían desaparecido, se habían evaporado dentro de una fortaleza sellada, una hazaña que parecía obra de brujería, lo que solo alimentó los rumores que él mismo había iniciado, pero que ahora se volvían en su contra, generando miedo en lugar de ira. Mientras la confusión reinaba arriba, Tariq y Sara se movían a través de la oscuridad fría bajo la fortaleza. El clímax de su conflicto no sería una batalla ruidosa con el choque de espadas, sino una huida tensa y silenciosa, una prueba de nervios y confianza mutua. Sara lideraba, su mano ocasionalmente tocando las paredes húmedas para orientarse. El aire olía a tierra mojada, a piedra antigua y a olvido. Era el del agua goteando en charcos lejanos y el eco suave de sus propios pasos cuidadosos. La oscuridad era total, una ausencia de luz que los obligaba a confiar en otros sentidos. En esos túneles estrechos, la jerarquía de comandante y protegida se disolvió. Eran solo dos seres humanos, dependiendo el uno del otro para sobrevivir. Él confiaba en el conocimiento de ella sobre el camino, y ella confiaba en la fuerza de él para apartar cualquier obstáculo imprevisto. La proximidad forzada creaba un vínculo poderoso, una intimidad nacida no del romance, sino del peligro compartido. Cada paso en la oscuridad era un acto de fe. Este viaje a través del vientre de la fortaleza era una metáfora de su búsqueda de la verdad, un descenso a los cimientos para exponer la podredumbre que se escondía en la superficie. No emergieron a la libertad del desierto, como sería de esperar. El plan de Sara era más ingenioso. Los túneles los llevaron a una rejilla de ventilación olvidada bajo el suelo del Cinto Siete, antiguo templo de la ciudad, un lugar sagrado y neutral dentro de las murallas de la fortaleza. El sacerdote principal, un hombre anciano y universalmente respetado por su sabiduría e integridad, era la única autoridad moral que podía rivalizar con el poder legal del magistrado y el poder militar de Tariq.
Buscar santuario allí no era un acto de cobardía, sino un movimiento estratégico brillante, transfiriendo el conflicto del campo de batalla al Tribunal de la Conciencia Pública. Cuando el 1900 magistrado, finalmente informado de su paradero, llegó al templo con sus guardias, encontró a Tariq y Sarah de pie junto al sacerdote principal ante el altar sagrado. Estaban protegidos por la ley divina, un santuario que ni siquiera el magistrado se atrevía a violar con violencia. «Sheikh Tariq está arrestado por traición», gritó el magistrado, su voz sonando profana en el espacio sagrado. Pero su autoridad parecía frágil y estridente en aquel lugar de paz. El sacerdote levantó una mano, silenciándolo. «En este lugar sagrado, todos tienen derecho a hablar y ser escuchados. La verdad será la única jueza aquí». Fue entonces cuando Sarah dio un paso al frente. Todos esperaban que lanzara una acusación, que revelara sus sospechas sobre el vicio del magistrado, pero no lo hizo. En su lugar sostenía un pequeño frasco de cerámica. Su voz, serena y clara, llenó el templo. «No he venido a acusar, magistrado. He venido a curar», extendió el frasco. «Esto es un antídoto, una infusión de raíz de loto del desierto y leche de camella. Calma los temblores y purifica la sangre del veneno de la pipa de opio. Es un regalo. No ofrezco venganza, sino una oportunidad de curación». El acto fue devastador en su simplicidad y misericordia. Al ofrecer la cura en lugar de la condena, Sarah no lo atacó como un criminal, sino que lo expuso como un hombre enfermo y débil. No necesitó probar su culpa. Su compasión la hizo evidente para todos. El magistrado se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pavor y la vergüenza. Su crueldad, su conspiración, todo fue despojado de su falsa nobleza y revelado por lo que era. El acto desesperado de un hombre enfermo para ocultar su propia debilidad. Su autoridad moral se desintegró por completo en ese momento. No por una espada, sino por un acto de pura compasión. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora continuamos con el video. La revelación en el templo no provocó un clamor de sangre, sino un silencio profundo y juzgador. La compasión de Sarah fue un arma más eficaz que cualquier espada, pues no destruyó al hombre, sino su autoridad. El pueblo y los soldados que se habían congregado fuera del templo presenciaron no una disputa de poder, sino una confrontación moral. La imagen de una curandera ofreciendo un antídoto a su acusador era tan poderosa, tan innegable en su integridad, que la lealtad al magistrado se evaporó como agua en el desierto. Fue derrotado no por la fuerza, sino por la gracia, una derrota de la que no habría recuperación. El sacerdote principal, viendo la verdad revelada no por pruebas, sino por el carácter, actuó con sabiduría. Declaró que el templo ofrecería al magistrado un periodo de reclusión y cura, apartándolo efectivamente del poder de una forma que preservaba un atisbo de dignidad y evitaba más conflictos. Su autoridad legal fue suspendida a la espera del juicio final del visir. Con la caída del magistrado, el poder en Alcántara se consolidó naturalmente en manos de Tariq. Los guardias del magistrado bajaron sus armas, y la fortaleza, que había estado al borde de la guerra civil, respiró un suspiro colectivo de alivio. El orden fue restaurado sin que se derramara una sola gota de sangre. La primera acción de Tariq como autoridad incontestada fue declarar públicamente la inocencia total de Sarah. Convocó una asamblea en la misma plaza donde había sido azotada. Ante todos, le pidió perdón en nombre de la fortaleza, no como un comandante, sino como un hombre. «La ley te ha fallado», dijo, su voz resonando con sinceridad. «Y donde la ley falla, el honor debe prevalecer.
que Alcántara nunca más confunda la crueldad con la justicia. Este acto de humildad pública solidificó su estatus no como un tirano, sino como un verdadero líder, un guardián de la justicia, y no solo de sus murallas. En los días que siguieron, una caravana llegó de la capital, trayendo consigo a los emisarios del visir, alertados por el mensaje anterior del magistrado. Esperaban encontrar una fortaleza en rebelión, pero en su lugar encontraron orden, unidad y una historia de corrupción expuesta y de justicia restaurada. El sacerdote y los propios hombres de Tarik testificaron los sucesos y las evidencias de la mala administración del magistrado fueron fácilmente encontradas. El visir no tuvo más opción que ratificar las acciones de Tarik, nombrándolo gobernador militar y civil de la fortaleza, otorgándole un poder que él nunca había buscado. Sara, ahora libre y honrada, podría haber elegido regresar a su pueblo. Muchos esperaban que lo hiciera. Sin embargo, vio una oportunidad de crear algo duradero a partir de las cenizas de su terrible experiencia. «La ignorancia casi me mata», le dijo a Tarik. «La curación no debe ser un secreto guardado por pocos, sino una luz compartida por muchos». Propuso la creación de un lugar de aprendizaje y sanación dentro de la propia fortaleza. Un lugar donde el conocimiento antiguo de las tribus del desierto y la medicina más organizada del imperio pudieran encontrarse y florecer juntas. Inspirado por su visión, Tarik dedicó recursos de la fortaleza al proyecto. No solo cedió el edificio mejor iluminado y ventilado, sino que ordenó a sus soldados, en su tiempo libre, que ayudaran en la construcción de jardines y en la preparación de las salas. Lo que comenzó como una idea se convirtió en un proyecto comunitario. Soldados que antes solo sabían empuñar espadas, ahora aprendían a poner ladrillos y a cavar canales de irrigación para las huertas medicinales. El proyecto unió aún más a la fortaleza, dándoles un propósito común que no estaba basado en la guerra, sino en la preservación de la vida. Nació así la Casa de la Vida, un hospital y jardín botánico, el primero de su tipo en la frontera del desierto. Sara fue nombrada su fundadora y guardiana, una posición de respeto y autoridad basada no en el linaje o el poder militar, sino en la sabiduría y la compasión. Supervisaba la siembra, la cosecha y la preparación de remedios, pero, más importante, comenzó a enseñar. Jóvenes aprendices, tanto de las tribus como de la propia ciudad fortaleza, venían para aprender de ella, asegurando que el conocimiento ancestral no se perdiera. La relación entre Tarik y Zahra evolucionó hacia una profunda colaboración, basada en un inmenso respeto mutuo. Su victoria no fue sellada con una boda inmediata, sino con la creación de un legado. Él era el escudo que protegía la Casa de la Vida del mundo exterior, garantizando su seguridad y financiamiento. Ella era el corazón que le daba propósito, sanando las heridas no solo del cuerpo, sino de la propia comunidad. Su promesa no fue de amor eterno, sino de apoyo incondicional, un compromiso de construir juntos un futuro mejor, un ladrillo a la vez. 2 años después, la Casa de la Vida era una institución próspera. Sus pasillos, antes silenciosos, ahora bullían con la actividad de aprendices moliendo hierbas, de pacientes descansando en camas limpias y del sonido suave de la voz de Sara enseñando. Se movía por aquel espacio con una gracia y autoridad tranquilas. Ya no era la víctima en la plaza del castigo, sino la maestra de un santuario de esperanza. Su presencia había transformado la fortaleza de un mero puesto militar en un centro de conocimiento y bienestar. Tarik, el jeque gobernador, a menudo se encontraba en la entrada del hospital, observándola desde lejos. No la interrumpía, solo observaba, su rostro austero suavizado por una profunda admiración. Encontró su propósito no en conquistar tierras, sino en proteger el oasis de esperanza que ella había creado.
Un día, al regresar de una larga patrulla, trajo consigo una pequeña flor azul del desierto, una flor rara que solo florece después de las lluvias más improbables, la misma que la había visto usar en uno de sus remedios más potentes. No se la entregó personalmente, esperó hasta que ella estuviera ocupada en otra sala y sin que nadie lo viera, se acercó a su mesa de trabajo. Con un cuidado que contradecía sus manos de guerrero, dejó la pequeña flor sobre uno de sus pergaminos abiertos. Fue un gesto silencioso, un reconocimiento de su resiliencia y belleza, una promesa no dicha y un acto de amor más elocuente que cualquier declaración pública. La flor, un pequeño milagro del desierto, era el símbolo perfecto de su viaje. Juntos, la verdadera fuerza, aprendió Alcántara, no se medía por la capacidad de infligir dolor, como creía el magistrado, sino por el coraje de ofrecer la curación, como Sara había demostrado. La justicia no residía solo en la letra fría de la ley, sino en el espíritu cálido de la compasión. Y un único acto de protección, un comandante interponiéndose entre un látigo y su víctima, no solo salvó una vida, sino que plantó la semilla del futuro de toda una comunidad, un futuro donde el honor y la sanación caminaban de la mano. ¿Alguna vez han presenciado un acto de misericordia que fuera más poderoso que cualquier acto de venganza? Dejen un corazón en los comentarios si creen que la curación, ya sea del cuerpo o del alma, es la mayor forma de fuerza. Suscríbanse para más historias donde el coraje y la compasión cambian el curso del destino. Y si creen que la verdadera justicia nace de la bondad, comenten: la compasión es el arma más poderosa.